siento igualmente gozoso de que sabemos de que ella está en la presencia del Señor en este momento. Podemos ver nosotros los frutos de nuestra hermana. Claro, por poco tiempo, nosotros no tenemos, mi esposa y yo no tenemos tanto tiempo aquí en la iglesia, pero sí pudimos compartir brevemente con ella y ver que es una hermana en Cristo y que en este momento sabemos que está en la presencia del Señor. La iglesia está comprometida, no solamente con los familiares, como decía el pastor, de todos nuestros hermanos que pierden algún familiar, pero también en todas las otras necesidades. Nosotros somos una familia en Cristo y estamos en realidad para edificarnos los unos a los otros. Amén, amén. Y yo soy testigo fiel de todo lo que aquí pasa. Nosotros disfrutamos el año pasado de un estudio por todo el libro de Romanos que me sirvió a mí y a mi esposa de edificación grande, pero grandemente. Ahora se están llevando los estudios del libro de Judas, del libro de Santiago, en la casa de nuestra hermana Grace. Y yo creo que esos son los aportes que da la iglesia para todos y cada uno de nosotros. Yo creo que es muy buena herramienta para nosotros edificarnos en la palabra. Aparte de eso también, mi esposa y yo estamos muy agradecidos del Señor porque ponerle al pastor la disposición de darnos unas clases de teología en las cuales nos estamos gozando, aparte de que es muy complicado y que requiere mucho estudio, pero gracias al Señor nos estamos edificando y el pastor es muy bueno en explicar detalladamente de qué se trata. Hoy en día, hoy nos bendice el Señor con la palabra, siguiendo en el mismo libro de Juan, del Evangelio de Juan. Y hoy nos toca la última parte del capítulo 7 de Juan. Yo quería ver si me podían seguir con sus Biblias, si es posible, en el capítulo 7 del Evangelio de Juan. Y empezaremos a leer en el versículo 37. Evangelio de Juan, capítulo 7, versículo 37. En el último día, el más solemne de la fiesta, Jesús se puso de pie y exclamó: si alguno tiene sed, que venga a mí y beba. De aquel que cree en mí, como dice la Escritura, brotarán ríos de agua viva. Con esto se refería al Espíritu Santo que habría de recibir más tarde los que creyeran en él. Hasta ese momento el Espíritu no había sido dado, porque Jesús no había sido glorificado todavía. Al oír sus palabras, algunos de entre la multitud decían: verdaderamente este es el profeta. Otros afirmaban: es el Cristo. Pero otros objetaban: ¿cómo puede el Cristo venir de Galilea? ¿Acaso no dice la Escritura que el Cristo vendrá de la descendencia de David y de Belén, el pueblo de donde era David? Por causa de Jesús, la gente estaba dividida. Versículo 44. Algunos querían arrestarlo, pero nadie le puso las manos encima. Los guardias del templo volvieron a los jefes de los sacerdotes y a los fariseos, quienes los interrogaron. ¿Se puede saber por qué no lo han traído? Nunca nadie ha hablado como ese hombre, declararon los guardias. Así que también ustedes se han dejado engañar, replicaron los fariseos. ¿Acaso ha creído en él alguno de los gobernantes o de los fariseos? No. Pero esta gente que no sabe nada de la ley está bajo maldición. Nicodemo, que era uno de ellos y que antes había ido a Jesús, les interpeló: ¿acaso nuestra ley condena a un hombre sin antes escucharlo y averiguar lo que hace? ¿No eres tú también de Galilea? Protestaron: investiga y verás que de Galilea no ha salido ningún profeta. Entonces todos se fueron a casa. Esta es la preciosa palabra del Señor. Si me pueden acompañar ahora, mis hermanos.
Padre, a ti te damos gracias, Señor, en este día, Padre. En lo personal, yo te doy gracias, Padre Santo, porque tú permites, Señor, que yo pueda compartir con mis hermanos tu santa y gloriosa palabra, Dios. Yo te pido, Padre Celestial, de que tú a través de ella no solamente me hables a mí, sino a los corazones aquí presentes y los que nos ven, Señor, por las redes. Padre, obra en cada corazón, óyeme, Señor. Aún a pesar, Señor, del dolor que aqueja nuestro interior. En tus manos, Señor, estamos todos, Padre Santo. Edifícanos, Señor, en este día. Por el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y amén. Pues empezamos en el versículo 37. Y aconteció todo esto durante las fiestas de los tabernáculos. La versión de la Biblia de las Américas dice: Jesús, puesto en pie, exclamó en alta voz. La versión NASB, para los que hablan el inglés, dice: Jesus stood and cried out. Yo estoy usando la NBI, o la Nueva Versión Internacional. Las tres versiones dicen exactamente lo mismo acerca de la exclamación que hizo, o la acción que hizo Jesús. Él se puso de pie y exclamó las palabras que vamos a ver. Las tres traducciones dicen exactamente lo mismo, dando a ver la importancia que tiene el hecho de que él se puso de pie para proclamar estas grandes verdades. Gracias. Yo le puse por título, a propósito, a este sermón, glorioso llamado, porque es exactamente lo que hace Cristo. O sea, en estos momentos Él se pone de pie, como lo dice en el versículo 37. Jesús se puso de pie y exclamó lo siguiente: si alguno tiene sed, que venga a mí y beba. Esto es un detalle sumamente importante, porque debemos saber que las fiestas de los tabernáculos se celebraban entre septiembre y octubre. Todavía en la actualidad los judíos celebran estas fiestas entre septiembre y octubre. ¿Y qué sucede? En la narrativa del Evangelio de Juan tenemos que saber de que solamente estábamos a 6 meses apenas de la crucifixión de Jesucristo. Entonces esto todavía le da más urgencia a que Jesús hiciera este llamado en este momento. Él se pone de pie y hace un llamado glorioso. Pero el interés de Jesús, más que nada, era hacer público este mensaje del Evangelio. Y que Él, como viene diciendo Juan en toda su narrativa, que Él es el Mesías que ellos tanto esperaban en ese tiempo. Pero notemos que en el versículo 37 comienza diciendo que Jesús alzó su voz en el último día, el último día y más solemne de las fiestas. Durante los primeros días de estas fiestas, una comisión de sacerdotes iba al estanque de Siloé con una jarra de oro y tomaban agua con esa jarra de oro. Regresaban al templo y, dando 7 vueltas al altar, iban cantando los salmos entre el 113 al 118, dándole gracias a Dios por toda la provisión a su pueblo en los días que el pueblo anduvo errante en el desierto apenas 40 años después que Dios les diera la libertad del yugo Egipto. Entonces, por esta razón, el agua provenía de una montaña. Al bajar de una montaña se le consideraba, aparte de ser agua fresca, se le consideraba agua viva. Y esto es otro detalle muy importante. En otras palabras, el agua no era estancada, no era un agua estancada, era agua viva. Cuando los sacerdotes regresaban al templo, le daban 7 vueltas cantando estos salmos. Después derramaban el agua sobre el altar y ellos hacían este ritual pidiendo más provisiones
a su pueblo, daban gracias a Dios por haberle proveído durante esos 40 años el agua que los mantuvo vivos. Y aparte de eso, le pedían porque le diera más provisión a su pueblo. Veamos el texto en Números 20, apenas se ve ahí. Números 20, empezando en el versículo 8. Números 20, versículo 8. Y dice, esta es la conversación de Dios con Moisés en aquellos tiempos de sequía, mientras estaban en el desierto. Toma la vara y reúne a la asamblea. En presencia de esta, tú y tu hermano le ordenarán a la roca que dé agua. Así harán que de ella brote agua y darán de beber a la asamblea y a su ganado. Tal como el Señor se lo había ordenado a Moisés, Moisés tomó la vara que estaba ante el Señor. Luego Moisés y Aarón reunieron a la asamblea frente a la roca y Moisés dijo, escuchen, rebeldes, ¿acaso tenemos que sacarles agua a esta roca? Dicho esto, levantó la mano y 2 veces golpeó la roca con la vara y brotó agua en abundancia, de la cual bebieron la asamblea y su ganado. De esta manera proveyó Dios agua para que el pueblo no pereciera en aquellos días, en aquellos 40 años en el desierto. Mientras el sacerdote daba las 7 vueltas, él derramaba el agua, y esto simbolizaba el hecho de que Dios les dio agua en el momento que necesitaban. Hoy nosotros, cuando leemos el Antiguo Testamento, debemos claramente ver ese único cordero que vino a quitar la sed de perdón para con Dios por todos nosotros que somos pecadores. Esta es precisamente la razón del por qué ahora Jesús abre su boca y alza su voz haciendo este llamado. Si alguien tiene sed, que venga a mí y beba. Este es el llamado del Evangelio. Un Evangelio que era muy necesario en aquellos tiempos, porque había mucha incredulidad, había mucha religiosidad, y era necesario predicar este Evangelio para que los que estaban predestinados a creer, creyeran en aquel Mesías que tanto ellos esperaban. Es importante recordar que este lenguaje es espiritual y no literal. Como vimos en el capítulo anterior, el capítulo 6, nosotros vimos que Dios decía que Él era el pan de vida. Recordemos que lo que pasó antes era que Él le había proveído pan para comer y peces a la multitud que estaba junto con Él. Y ya terminando el capítulo, Él dice, yo soy el pan de vida. En lenguaje espiritual, no lenguaje literal. Ya ellos habían comido el pan literalmente, pero ahora Jesús le ofrece eternidad, diciendo que Él es el pan de vida. En este caso, aquí se está hablando de agua, y Él dice que si alguno tiene sed, que venga a mí y beba. Acordémonos también que el versículo 37 dice que esto pasó en el último día de la fiesta. Lo que quiere decir que ya todos esos rituales de esos sacerdotes trayendo agua del estanque de Siloé ya había sido derramada en el templo, en el altar, perdón. Lo que quiere decir que en este momento quizás había escasez de agua porque ya había cesado estos rituales. Y en este preciso momento Jesús se levanta y dice, exclamando, si alguno tiene sed, que venga a mí y beba, queriéndoles decir que no es suficiente el agua que se derramó, que esa agua y todo, absolutamente todo lo que se hizo en esos 7 días de fiestas era temporal. Sin embargo, Él ofrece esa agua viva
que dura por la eternidad. Amén. Así que hoy en día nosotros tenemos que proclamar ese grandioso evangelio para que todo aquel que tenga sed venga a Cristo y beba de él. En Mateo 5:6, si vamos allá, esto es el famoso sermón del monte de Jesús. Mateo 6, versículo 5, 6:5. Perdón, 5:6. Gracias, María. Mateo 5, versículo 6. Y dice: dichosos los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Esta hambre y sed implica un deseo intenso de vivir una vida que agrade a Dios y que se produce a raíz del verdadero arrepentimiento. Jesús llama al arrepentimiento a todos los que estaban en aquel día en el templo y que se saciaran de Él creyendo solo en Él y no en sus propias obras o en sus falsas religiosidad. Esa alma verdaderamente arrepentida expresa un deseo intenso por Dios, como lo expresaba el salmista en el Salmo 42:1. El Salmo 42:1, uno de los salmos que yo amo, dice: cual ciervo jadeante en busca de agua, así te busca, oh Dios, todo mi ser. Esta es la sed de un verdadero creyente, aquel que anhela ese pan y esa agua viva. Mis hermanos, esto es lo que deben anhelar todas nuestras almas todos los días. Amén. Amén. Veamos lo que dice el versículo 38. Juan 7, versículo 38. De aquel que cree en mí, como dice la Escritura, brotarán ríos de agua viva. El llamado es a creer. El llamado no es a hacer, ni a seguir ninguna religión en específico. El llamado es creer, es por fe. Veamos cómo lo dice el profeta Isaías en el capítulo 55, versículo 1. Isaías 55, versículo 1. Vengan a las aguas todos los que tengan sed. Vengan a comprar y a beber, vengan a comprar y a comer los que no tengan dinero. Vengan, compren vino y leche sin pago alguno. Él no nos llama a hacer, Él solamente nos llama a creer. Es creer en Cristo Jesús. Así de universal es la necesidad del perdón de Dios. Solo Cristo nos puede proveer ese perdón. Solo en Él hay libertad de nuestros pecados. Amén. El problema está en que por causa del pecado muchos prefieren rechazar al único que puede verdaderamente saciar esa sed. ¿Cuántas veces le hemos predicado a amistades, familiares, con amor, y sin embargo ellos rechazan ese único Salvador que los llevará a una vida eterna en la presencia del Señor? Jesús nos había dicho esto ya en la conversación con la samaritana que vimos anteriormente en Juan 4. Veamos lo que dice Juan 4, versículos 9 y 10.
Pero como los judíos no usan nada en común con los samaritanos, la mujer le respondió, esto es después que Jesús le pide agua a la samaritana, ¿cómo se te ocurre pedirme agua si tú eres judío y yo soy samaritana? Jesús le contesta, si supieras lo que Dios puede dar y conocieras al que te está pidiendo agua, tú le habrías pedido a él y él te habría dado agua de vida. Pero lamentablemente ella no creyó. En este momento todavía la samaritana no había creído. Ella no había entendido ese lenguaje espiritual que estaba hablando Jesús en ese momento. Jesús es la bendición del Padre dada a nosotros, y aquel que lo tiene en su interior por fe será instrumento en las manos de Dios para dar vida espiritual a otros. Es exactamente lo que hemos sido llamados. Esa es la gran comisión de Mateo 28 que nos dejó Cristo Jesús: ir y hacer discípulos para Cristo. Sí, Señor, para esto hemos sido llamados. De esta manera se demuestra a la samaritana, aunque ella no entendió al principio el lenguaje espiritual de Jesús. Ahora veamos lo que dice ese mismo pasaje un poquitito más adelante, versículo 11 de Juan 4. Señor, ni siquiera tienes con qué sacar agua y el pozo es muy hondo. ¿De dónde pues vas a sacar esa agua que da vida? ¿Acaso eres tú superior a nuestro padre Jacob, que nos dejó este pozo, del cual bebieron él, sus hijos y su ganado? Él está ofreciendo agua eterna, vida eterna, a través del lenguaje del agua, y ella lamentablemente todavía no ha entendido. Jesús mismo es esa agua viva. Agua viva que por gracia mora en todos nosotros, los que hemos aceptado a Cristo por fe. Amén. Amén. Veamos este precioso pasaje en el libro de Ezequiel. Me encanta este pasaje. Es Ezequiel 36, empezando en el versículo 18. Libro de Ezequiel, capítulo 36, y empezaremos en el versículo 18. Estoy equivocado. Ezequiel 36. Y veamos lo que dice el versículo 18. Dice, por eso, por haber derramado tanta sangre sobre la tierra y por la haberle contaminado con sus ídolos, desataré mi furor contra ellos. Dios está aquí expresándole a través del profeta Ezequiel al pueblo toda la ira que derramará sobre ellos. Pero notemos el cambio que hay, empezando cuando vemos el versículo 25, más adelante. El tono cambia porque aquí, sin embargo, en el versículo anterior, el versículo 18 que leímos, aquí se está hablando de la ira de Dios que va a ser derramada sobre su pueblo. Pero cuando vamos al versículo 25, Dios dice que Él los rociará con agua pura y quedarán purificados. Los limpiaré de todas sus impurezas e idolatrías. Les daré un nuevo corazón y les infundiré un espíritu nuevo. Les quitaré ese corazón de piedra que ahora tienen, y les pondré un corazón de carne. Infundiré mi espíritu en ustedes y haré que sigan mis preceptos y obedezcan mis leyes. Dios va a hacer todo esto.
Él está derramando su ira sobre su pueblo, proclamando esa ira por haberles desobedecido a través del profeta Ezequiel, les dice en los primeros versículos. Sin embargo, Él va a hacer una obra de limpieza más adelante, donde Él pondrá ahora su espíritu dentro de cada uno de los pobladores de su pueblo, de los habitantes de su pueblo, más adelante. Y Él les dará a través de ese espíritu vida nueva, que ahora va a buscar vivir una vida que le agrade a Él. Notemos que estos no son obras que hacen ellos. Notemos que estas son obras que hace el Señor a través de su Espíritu. Volviendo al texto de Juan 7, vayamos al versículo 39. Con esto se refería al Espíritu que habrían de recibir más tarde los que creyeran en Él. Hasta ese momento el Espíritu no había sido dado, porque Jesús no había sido glorificado todavía. Esto estaba haciendo referencia al versículo anterior, versículo 38, que dice de aquel que cree en mí, como dice la Escritura, brotarán ríos de agua viva. Aquí se está refiriendo ahora al Espíritu Santo, que todavía no había sido derramado en los creyentes de Jesús, porque esto no ocurre hasta que Jesús muere y asciende al cielo. Esto lo vemos en el libro de Hechos, capítulo 2, el día de Pentecostés. Libro de Hechos, capítulo 2, empezaremos a leer del versículo 5 hasta el versículo 9. Perdón, versículo 8. Recordemos que este es el día de Pentecostés. Estaban de visita en Jerusalén judíos piadosos procedentes de todas las naciones de la tierra. Importante. Al oír aquel bullicio, se agolparon y quedaron todos pasmados, porque cada uno los escuchaba hablar en su propio idioma. Desconcentrados y maravillados decían: ¿no son galileos todos ellos que están hablando? ¿Cómo es que cada uno de nosotros le oye hablar en su lengua materna? Y aquí no está hablando de lengua espiritual, como muchos dicen, sino que eran idiomas normales, idiomas de todas las personas que habían venido de diferentes naciones. ¿Cómo sabemos esto? Bueno, si procedemos un poquitito más adelante, el texto mismo lo dice. Versículo 9 dice: partos, medos y elamitas, habitantes de Mesopotamia, de Judea y de Capadocia, del Ponto y de Asia, de Frigia y Panfilia, de Egipto y de todas las regiones de Libia cercana y Cirene, visitantes legales de Roma, llegados de Roma y prosélitos, en fin, muchas nacionalidades. Sin embargo, miren lo que dice al final del versículo 11. Todos por igual los oíamos proclamar en nuestra propia lengua las maravillas de Dios. Están hablando de idiomas, lenguas de todas esas naciones que estaban allí representadas. Entonces, ¿qué sucede? El versículo 39 nos habla de que en aquel momento todavía no se había glorificado, Jesús no había sido glorificado, pero ya en el día de Pentecostés desciende el Espíritu Santo. Y ahora todos sus discípulos pueden proclamar este gran evangelio que ha sido derramado en sus corazones a través del Espíritu Santo. Vayamos a Hechos ahora. Mismo capítulo, capítulo 2, Hechos 2. Ahora empezaremos a leer en el versículo 36. Por tanto, sépalo bien todo Israel. Esto es el apóstol Pedro dando aquel famoso discurso el día de Pentecostés.
Por tanto, sépalo bien todo Israel, que a este Jesús, a quien ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho Señor y Mesías. Cuando oyeron esto, todos se sintieron profundamente conmovidos y les dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: hermanos, ¿qué debemos hacer? Y ellos le respondieron: arrepiéntanse y bautícese cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados, y recibirán el don del Espíritu Santo. ¿Cuáles son los requerimientos? Creer en Jesús, arrepintiéndose y bautizándose en el nombre de Jesús. Y esto nos lleva a recibir al Espíritu Santo. Amén. Es nueva vida. Nueva criatura somos en Cristo Jesús, dice la Escritura. Ahora tenemos el Espíritu Santo morando en nosotros y podemos llevar con de nuevo ese evangelio a todas las naciones, a todo aquel que tiene sed por Cristo Jesús. Amén. Vayamos a ver los versículos 40 al 42 de Juan 7. Dice: al oír sus palabras, algunos de entre la multitud decían: verdaderamente este es el profeta. Otros afirmaban: es el Cristo. Pero otros objetaban: ¿cómo puede el Cristo venir de Galilea? ¿Acaso no dice la Escritura que el Cristo vendrá de la descendencia de David y de Belén, el pueblo de donde era David? Hay dos grupos que tenían dos posturas diferentes. Primero, un grupo de la multitud decía que nadie sabía de dónde vendría el Mesías. Y esto es muy incorrecto en realidad. ¿Por qué? Porque las Escrituras ya nos habían descrito en el Antiguo Testamento, en el libro de Miqueas, en el capítulo 5, vayamos allá para que veamos, que ya había sido profetizado de dónde vendría el Mesías. Capítulo 5, versículos 1 y 2 del profeta Miqueas. Reagrupa tus obras, ciudad guerrera, porque nos asedian. Como vara golpearán en la mejilla al gobernante de Israel. Pero de ti, Belén Efrata, pequeña entre los clanes de Judá, saldrá el que gobernará a Israel. Sus orígenes se remontarán hasta la antigüedad, hasta tiempos inmemoriales. O sea que ya había sido profetizado de dónde vendría aquel que sería el rey de los judíos. Sabiendo esto, preguntémonos: ¿es importante para los creyentes escudriñar las Escrituras? Porque esto denota exactamente la ignorancia de todos aquellos que pensaban o que decían que no se sabía de dónde vendría el Mesías. Porque ya había sido profetizado en las mismas Escrituras que ellos tenían. El libro de Miqueas está en el Antiguo Testamento. Ellos tenían en posesión esa palabra, esa verdad. Sin embargo, su ignorancia de las Escrituras no les dejaba, no les permitía ver la realidad del asunto. Entonces, yo quiero que podamos quizás, antes que nada, aplicarnos eso hoy en día. ¿Por qué? Porque las Escrituras no es solamente un libro como cualquier otro. No es cualquier revista. Las Escrituras son para nosotros que tenemos el Espíritu de Dios morando en nosotros. El que nos da luz para nosotros entender lo que está aquí. Entonces, mi pregunta está: ¿cuánto vamos nosotros diariamente a nutrir nuestros corazones en las Escrituras de Dios? Esto es un deber de todo cristiano, escudriñar las Escrituras. ¿Por qué? Porque todas ellas hablan de Jesús. ¿Y quién es Jesús? Él dijo que Él es el pan de vida y Él es el agua que sacia nuestra sed. Amén. Entonces nosotros, si dejamos de beber y de comer ese pan y esa agua, ¿qué quiere decir? Nosotros nos desnutrimos como cristianos que somos. Entonces, ¿qué nos queda?
nosotros tenemos que venir a las Escrituras, escudriñándolas profundamente, diariamente. Este debe ser nuestra dieta diaria. Gloria a Dios. A la misma vez, la palabra nos mantiene firmes y nos da lugar, y no da lugar a dudas o a confusiones de falsas doctrinas. Muy importante esto, porque esto predomina hoy en día. ¿Cuántos falsos maestros, falsos apóstoles, profetas vemos dando falsa información al pueblo de Dios? Pero todavía es más lamentable, porque el cristiano que tiene las Escrituras no viene a ella para contrarrestar aquello que estamos escuchando diariamente. Nosotros estamos llamados a escudriñar las Escrituras diariamente. Además, basado en el conocimiento de quién es Dios, nos fortalece en el proceso de nuestra santificación. Amén. Jesús, orando al Padre, como lo veremos en Juan capítulo 17, le dice: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Es la manera de cómo el cristiano se santifica día tras día. Esto es lo que nos da las fuerzas para nosotros seguir luchando contra el pecado día tras día. Mis hermanos, el pecado nos asedia cada día. Aún estamos con el pecado dentro de nosotros. Es por esto que las Escrituras vienen a ser esa arma que requiere cada corazón de nosotros que hemos aceptado a Cristo para darle la batalla al pecado cada día. Amén. Amén. Entonces había otro grupo en la multitud que tenían otra postura. Esta segunda postura era que el Mesías vendría de Belén y que vendría de la descendencia de David, lo cual es totalmente correcto. Es exactamente lo que leímos en Miqueas capítulo 5. Esto es lo que afirma este último grupo que vimos en el texto. Leámoslos una vez más para que veamos. Ese grupo preguntaba: ¿acaso no dice la Escritura que el Cristo vendrá de la descendencia de David y de Belén, el pueblo de donde era David? Parece que estos habían leído. Parece que estos habían prestado atención en las clases del Antiguo Testamento. Entonces el versículo 43 nos dice: por causa de Jesús, la gente estaba dividida. Y aquí se nota, ¿no? Habían dos posturas totalmente contrarias. Jesús trae división no solamente entre el pueblo, sino entre las familias, ya que algunos creen, pero otros no. Aquellos que me conocen quizás saben mi testimonio, puede que sepan de que yo me convertí, y quizás sea uno, quizás dos. Creo que tengo un primo que es cristiano también, que es pastor, y somos una gran minoría en nuestra familia. Yo vengo de una familia católica y todavía ellos, entre comillas, son católicos. Y esto ha venido a ser una gran división en nuestra familia. ¿Por qué? Porque ahora yo sigo algo basado en la palabra, y las veces que yo tengo que hablar con mi mamá, con mi papá, y quizás corregir algo que Dios me ha enseñado a través de la palabra y acerca de Cristo, acerca de la misma Virgen, etc. Muchas veces ha traído discordia, ha traído discusiones entre nosotros, etc. Yo tratando de mostrar amor, que es a lo que nosotros estamos llamados. Pero aquí se ve claramente que Cristo viene a traer divisiones. Es lamentable porque cada creyente cree por individual. ¿Cuánto yo hubiese querido traerme a mis hijos cuando yo creí y que aceptaran a Cristo también? A mis padres por igual, mis tíos, mis primos. Pero lamentablemente ellos no han venido a los pies de Cristo. Por más que es lamentable, pues a mí me toca solamente orar, confiar en el Señor y predicarles el Evangelio cada vez Amén. que Dios me dé la oportunidad. Amén. Gloria a Dios. Amén. Entonces, los musulmanes
tienen una manera pero muy agresiva, diría yo, de mostrar la división entre una religión y otra. Y ahí vemos también la división que trae Jesús. ¿Por qué? Porque los musulmanes desheredan y hasta quieren matar a los miembros de su familia que dejan su religión musulmana para seguir a Cristo Jesús. Entonces es cierto que Cristo trae divisiones. Veamos el versículo 44. Algunos querían arrestarlo, pero nadie le puso las manos encima. El pastor predicaba al principio del capítulo cómo los hermanos de Jesús, que ni siquiera creían en él, le decían que fuera a mostrarse en la fiesta, a que se diera a conocer allí. Pero él les dijo que todavía no era su tiempo. Y esto lo vemos otra vez en el versículo 44. Algunos querían arrestarlo, pero nadie le puso la mano encima. Las cosas ocurren al tiempo de Dios. Sí, Señor. Versículo 45. Los guardias del templo volvieron a los jefes y los sacerdotes y a los fariseos, quienes los interrogaron. ¿Se puede saber por qué no lo han traído? La respuesta de ellos fue: nunca nadie ha hablado como este hombre, declararon los guardias. Vemos que los líderes judíos, al creerse tan entendidos de la ley de Dios, querían que sus seguidores interpretaran las escrituras de la misma manera, aunque mostraban su ignorancia o su dureza de corazón acerca de quién era el Mesías esperado. Y volvemos otra vez y vemos la respuesta, porque tiene que impactarnos en realidad la respuesta de los guardias. Nunca nadie ha hablado como ese hombre, declararon ellos. Versículo 49. Versículo 48. ¿Acaso ha creído en él alguno de los gobernantes o de los fariseos? Los mismos fariseos contestaron esa pregunta diciendo: no. Pero esta gente que no sabe nada de la ley está bajo maldición. Pero ahora vamos a ver que los que ignoraban esta ley de Dios eran ellos mismos. Los teólogos hoy en día, o a lo largo de los años, describen la ley como lo que representa el carácter moral y perfecto de Dios. Es también lo que debe confrontar nuestras vidas, ya que es exactamente lo que Dios demanda de cada uno de sus criaturas. Es perfección lo que Él demanda a través de sus mandamientos. Pero eso, en realidad, lo que nos hace ver que nosotros somos pecadores, porque ¿quién puede cumplir la ley totalmente? Absolutamente nadie. Es por eso, precisamente, que nosotros debemos entender que solamente en Cristo Jesús hay libertad del pecado. Solamente a través de Cristo Jesús es que nosotros hallamos el perdón a nuestros pecados. Cuando nosotros nos vemos en el espejo de la ley de Dios, vemos nuestra imperfección, nuestra vida de pecado. Y entonces vemos, después que estudiamos las Escrituras y vemos nuestra imperfección y la perfección moral y el carácter perfecto de Dios en esos 10 mandamientos, entonces corremos a ese Salvador. Debemos correr a esa salvación, a ese Salvador. Entonces, como consecuencia, el resultado es que al llegar nos damos cuenta que ese único Salvador y Señor Jesucristo es esa única fuente que nos da paz para con Dios y nos perdona
Pero esta es la pregunta: ¿por qué nos perdona? Nos perdona únicamente gracias a la obra de redención en Cristo, en aquella cruz. Amén. Veamos cómo lo dice Pablo en la carta a los Romanos, capítulo 5, versículo 1. En consecuencia, ya que hemos sido justificados mediante la fe, tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y solamente por medio de Él tenemos paz para con Dios. Gloria a ti te damos. Y yo recuerdo cuando estudiamos el libro de Romanos el año pasado, y llegamos a este capítulo, que yo hice el comentario acerca de esta paz. Esto no es paz donde yo me puedo sentir tranquilo, sentado en mi sillón, porque ya mis vidas están cubiertas. No, esta es paz para con Dios, lo que quiere decir que todos mis pecados fueron perdonados por Él. Amén. Cuando Él derramó su sangre santa en una cruz. Amén. Gloria sea a ese Salvador. Gracias. Veamos lo que dice el versículo 50. Aquí vemos a un fariseo conocido ya por nosotros, Nicodemo, que era uno de ellos y que antes había ido a ver a Jesús, les interpeló. Versículo 51. ¿Acaso nuestra ley condena a un hombre sin antes escucharlo y averiguar lo que hace? Nicodemo sale de nuevo a la escena, lo vimos en el capítulo 3, mostrando un nuevo hombre. Pero enfoquémonos más bien en su argumento, lo cual es sumamente bíblico. Él dice: ¿acaso nuestra ley condena a un hombre sin antes escucharlo y averiguar lo que hace? Vayamos al libro de Deuteronomio, en el capítulo 19, y aquí veremos por qué yo digo que esta interpelación de Nicodemo es bíblica. Deuteronomio capítulo 19, empezamos a leer en el versículo 7. Por eso te ordeno, una aclaración: Deuteronomio es una extensión de la ley de Dios que vimos anteriormente en el capítulo que vimos en el libro de Levítico. Entonces, si este libro es una extensión de la ley, escuchemos lo que dice Deuteronomio. Por eso te ordeno apartar 3 ciudades. Si el Señor tu Dios extiende tu territorio como se lo juró a tus antepasados, y te da toda la tierra que te prometió, y tú obedeces todos estos mandamientos que te ordeno, y amas al Señor tu Dios y andas siempre en sus caminos, entonces apartarás 3 ciudades más. De este momento, de este mundo no se derramará sangre inocente en la tierra que el Señor tu Dios te da por herencia, y tú no serás culpable de homicidio. Aquí vemos que la ley prohibía matar a un inocente. Así que los fariseos estaban en un error. Ellos estaban endurecidos en sus corazones. Recordemos que ellos eran los maestros de la ley. Ellos eran los que tenían que enseñar la ley. Sin embargo, sus acciones eran totalmente contrarias a un inocente, al ser más inocente que anduvo sobre la tierra. Ellos buscaban matar a Jesús. Así que, según la ley que ellos mismos enseñaban y conocían muy bien, les prohibía claramente matar a un inocente.
Pero Nicodemo, teniendo la razón, les advertía, les advirtió, matando a un inocente, estaban violando la misma ley que ellos proclamaban. Vayamos a ver el versículo 52. ¿No eres tú también de Galilea? Estos son los fariseos que le responden a Nicodemo. ¿No eres tú también de Galilea? Protestaban. Investiga y verás que de Galilea no ha salido ningún profeta. Otra vez están mal. ¿Por qué? Porque ellos mismos sabían, conociendo las Escrituras, siendo maestros de las Escrituras, que no solamente Jesús venía de Galilea, pero estaban también los profetas Jonás y el profeta Eliseo. Eran ambos de Galilea. Esto muestra el pecado en ellos, ya que tratan de justificar lo que eventualmente iban a hacer: matar al ser más inocente que ha caminado sobre esta tierra. Con todo esto, Dios es glorificado llevando a cabo lo que Él había decretado desde antes de la fundación del mundo, a pesar del pecado de los líderes judíos. ¿Cómo? ¿Cómo vemos eso? Pues vayamos al libro de los Hechos, en el capítulo 4, para que veamos claramente el por qué, aún cuando los líderes judíos pusieron a su unigénito hijo en una cruz, Dios es glorificado. Hechos capítulo 4, versículos 26 al 28. Los reyes de la tierra se rebelan y los gobernantes se confabulan contra el Señor y contra su ungido. En efecto, en esta ciudad se reunieron Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y con el pueblo de Israel contra tu santo Jesús, a quien ungiste, para hacer, y escuchen esto, lo que de antemano tu poder y tu voluntad habían determinado que sucediera. Ya Dios había pronosticado la cruz, donde todos nosotros seríamos perdonados, y al final Él sería glorificado. Amén. Yo recuerdo las palabras que el pastor dijo aquí una vez y se me han grabado. Él dijo: si tú quieres ver la muestra más grande de amor, mira la cruz. Es ahí donde Dios no solamente se glorifica, pero Él muestra amor para con todos nosotros que aceptamos a Cristo Jesús. Para concluir, mis hermanos, yo tengo unas preguntas que yo quisiera de verdad, sinceramente, que podamos meditar en ellas, hacernos estas preguntas a nosotros mismos. En tu día a día, ¿estás mostrando las aguas vivas que te provee el Espíritu de Dios que mora en ti? Veamos otra vez el versículo 38 de Juan 7. De aquel que cree en mí, aquí estamos nosotros, todos. Como dice la Escritura, brotarán ríos de agua viva. Amén. Amén. Entonces, yo hago la pregunta una vez más, para que nosotros meditemos en ella. En tu día a día, ¿estás mostrando las aguas vivas que te provee el Espíritu de Dios que mora en ti? Sería muy importante que nosotros meditáramos en esta pregunta. Número 2. ¿Cómo estás buscando saciar tu sed espiritual? ¿Estás quizás haciendo cosas religiosas? ¿Crees que quizás con venir a la iglesia, ayudar a un hermano, que no hay nada de malo en nada de eso? Eso es parte de esas aguas vivas que estamos nosotros mostrando. Pero el glorioso llamado a beber de Cristo es lo único que sacia esa sed espiritual que nosotros todos tenemos. Él nos llama a beber de Él cada día. Recordemos que la vida cristiana se debe vivir predicándonos el Evangelio nosotros mismos cada día, porque seguimos pecando cada día. Por lo menos yo sé que sigo pecando cada día.
Entonces tengo que seguirme predicando día tras día ese glorioso evangelio, escuchando ese glorioso llamado que Él me hace a beber de Él, como lo hizo en el capítulo anterior, a comer de Él. Él es el pan de vida. Amén. Como les decía, no se trata solamente de venir a la iglesia el domingo o hacer nuestros devocionales, con todo y que eso son acciones perfectamente buenas en el cristiano. Pero si no estamos bebiendo de esa agua viva, nos vamos a desnutrir. Les aseguro que Él nos trata de manera muy contraria. Jesús nos trata de manera muy contraria. Usemos todos los medios de gracia, todos los medios proveídos por Dios, y así seguiremos creciendo en nuestro proceso de santificación. Esta es la oración. La vida constante de escudriñamiento de las Escrituras día tras día. Y para terminar, una exhortación. Viendo cómo se mostraron los fariseos, ¿estamos nosotros viviendo en consecuencia de las Escrituras? ¿O nos estamos aferrando a la cultura, a las culturas en las que crecimos? Todas esas creencias en las que yo crecí, creyendo que un montón de cosas que en realidad son antibíblicas. Veamos lo que dice Pablo en los Romanos una vez más, en el capítulo 3. Yo quiero dejar que la palabra sea que hable, hermano. Romanos 3, versículo 4. De ninguna manera, responde Pablo, Dios es siempre veraz, aunque el hombre sea mentiroso. Yo prefiero creerle a Dios, yo no sé ustedes, mi hermano. Amén. Es por eso que yo, como les decía, tengo que venir diariamente y escudriñar las Escrituras. Es aquí que yo veo mi Salvador. Es aquí que yo veo esa esperanza para vivir como Él me exige vivir. Y cómo yo puedo vivir agradándole a ese gran Dios que me perdonó en Cristo Jesús, para así nosotros vivir para su gloria. Mis hermanos, porque si bebemos o comemos o hacemos cualquier otra cosa, debemos hacerla para la gloria del Señor, dice Pablo en 1 Corintios. Amén, amén, gloria a Dios. Señor, gracias. Que esta palabra nos ayude en nuestro proceso de santificación cada día. ¿Por qué no nos ponemos de pie y oramos a ese gran Dios? Amén. Oh Padre eterno, gracias. Gracias por tu palabra, Señor, una vez más. Redarguye nuestros corazones, Señor. Venimos ante ti, Padre Santo, en medio de la prueba, en medio del dolor, por la pérdida de nuestra hermana. Pero podemos, Señor, gozarnos, Padre Celestial, en que tú, aún en medio de las pruebas, nos hablas a nuestros corazones, nos edificas a través de tu palabra, Dios. Nos das las fuerzas y las esperanzas para seguir adelante, proclamando tus verdades, oh Dios. Gracias. Gracias, Señor, por ese gran llamado, ese glorioso llamado que tú nos hiciste una vez. Y así nosotros pudimos, Padre Santo, con esta nueva vida, esta vida regenerada por tu Espíritu, pudimos decir, sí, Señor, yo te acepto en mi corazón. Gracias, Señor. Tú te llevas la gloria aquel día y por siempre, por lo que tú hiciste por nosotros. Pero yo te quiero pedir hoy día, Padre Santo, de que tú nos traigas una vez más, Señor, cada día tu palabra, que tú redarguyas nuestros corazones cada día y que así nosotros podamos vivir como a ti te agrada, Señor. Solamente a través de las verdades que tú plasmas en nuestros corazones podremos vivir para tu gloria, oh Dios. Queremos, Señor, glorificarte cada día, dándote honra, dándote gloria, dándote todo el honor solamente a ti. Te pedimos todo esto, Señor, en el santo nombre de Jesús. Amén y amén. Amén.